Hola, mi nombre es Johan González. En este video voy a abordar un problema de física 2, el cual trata sobre el tema de ondas. Voy a intentar abordar el problema de la forma más fácil y amena posible para que se entienda. También voy a explicar y voy a hacer un pequeño resumen de lo que tenemos que saber para poder entender el problema y por qué llegamos a los resultados que llegamos y qué sentido físico tiene. Además, he hecho algunas cosas para que se pueda observar mejor el fenómeno físico, como esta imagen que podemos ver en pantalla, y además una simulación de problema que he hecho para que podamos ver un poco más visualmente de qué es lo que estamos tratando y qué es lo que estamos calculando. Sin nada más que decir, voy a empezar a leer el enunciado del problema. Tenemos que los antinodos adyacentes de una onda estacionaria en una cuerda están separados 15 centímetros. Una partícula en un antinodo oscila en movimiento armónico simple con amplitud de 0.850 centímetros y periodo de 0.0750 segundos. La cuerda está en el eje X positivo, fija en X igual a 0. Aquí podemos ver la imagen que ya la voy a explicar más detenidamente, pero vamos a pasar primero a ver qué nos piden calcular. Tenemos que primero nos piden qué tan separados están los nodos adyacentes. También nos piden cuáles son las longitudes de onda, la amplitud y la rapidez de las ondas viajeras que forman este patrón. En el ítem C nos piden calcular las rapideces transversales máxima y mínima en un punto del antinodo. Y por último, cuál es la distancia mínima de la cuerda entre un nodo y un antinodo. Bueno, primero vamos a hacer un repaso para los que no estén muy enterados del tema. Voy a explicar unas cosas básicas que tienen que saber para entender el problema. Bueno, primero que todo tenemos que saber que existen dos tipos de ondas, las ondas longitudinales y las transversales. En este caso estamos tratando con una onda transversal, ya que la definición de esta es que las partículas que la forman eh, se mueven en dirección perpendicular al sentido de propagación de la onda. Ahorita lo vamos a ver un poco más visualmente para que se entienda y tenemos que saber que pues una onda es un fenómeno físico que transporta energía sin transportar materia. Entonces vamos a ver qué podemos sacar de este problema. Bueno, por ejemplo, un ejemplo de una onda vendría siendo las que se hacen cuando todos levantan la mano en un estadio y se hace la típica ola, eso vendría siendo una onda. Nosotros no nos estamos moviendo de nuestro puesto, sin embargo, la onda se está propagando por todo el estadio. Ok, vamos a explicar algunas propiedades de la onda. Aquí, como podemos ver, he hecho una simulación y podemos ver cómo vendría siendo el comportamiento de la onda. Bueno, primero que todo voy a explicar qué es una longitud de onda. Para esto vamos a verlo acá. Una longitud de onda se define como la distancia que hay entre una cresta a otra cresta o de un valle a otro valle. Una cresta de la longitud de onda viene siendo este punto de aquí, podemos ver que es el que tiene una amplitud máxima, o sea, la amplitud vendría siendo este pedazo de aquí, que vendría siendo la amplitud, que es la distancia que existe, por así decirlo, de la mitad de la onda hasta su punto máximo de extensión. Entonces vendría siendo desde un punto de una cresta hasta otra cresta, que vendría siendo la parte de acá, que vendría siendo toda esta longitud de aquí, se le conoce como longitud de onda, que se denota con lambda. También un valle vendría siendo como una cresta, solo que con amplitud negativa. Tenemos que la amplitud máxima viene siendo en este punto, pero en el lado negativo. Esto vendría siendo un valle, este punto de aquí. Bueno, sabiendo esto, sabemos que también, bueno, la amplitud es esto de acá, como he explicado. Podemos definir qué son los nodos y los antinodos de los cuales nos están hablando. Un nodo vendría siendo la parte de la onda, la cual no se mueve, por ende tiene amplitud cero. Como podemos ver acá en la simulación, estos puntos verdes de aquí que son los nodos no se mueven, permanecen estáticos y tienen una amplitud igual a cero. Por otra parte, los antinodos, que son los rojos, son aquellos en los que, como su palabra lo dice, son lo contrario a los nodos, que son aquellos puntos en los cuales la onda tiene su máxima amplitud. Como podemos ver aquí, este punto es el que tiene máxima amplitud de toda la onda, junto con este y bueno, ok. También podemos definir qué son los nodos y antinodos adyacentes. Por ejemplo, un nodo adyacente junto con otro vendría siendo este de aquí verde junto con este otro, que simplemente adyacente quiere decir que son consecutivos, o sea que están uno al lado del otro, este junto con este.
Lo mismo para los antinodos. Este está adyacente con este de acá. Y ok, nosotros también tenemos una propiedad de la onda que vendría siendo el periodo. Que el periodo es el tiempo que tarda la onda en hacer una oscilación completa. O sea, vendría siendo cuánto se demora este punto en subir y volver a bajar y quedar en el mismo punto. Es el tiempo que demora la onda. Ahora, eh, una vez dicho esto, también voy a pasar a explicar en el ítem A, vamos a pasar a resolver ya los ítems. Voy a explicar de cómo nos piden calcular la distancia entre nodos adyacentes. Primero tenemos que saber que una onda estacionaria está formada, eh, como digo aquí, está formada por dos ondas, las cuales interactúan y hacen una interferencia constructiva. ¿Qué es lo que quiere decir una interferencia constructiva? Es que cuando tú mandas dos ondas y haces que las dos se solapen, estas dos al interactuar, cada una tiene una amplitud y la onda resultante, de la que es la suma de las amplitudes de las dos ondas que hemos mandado al principio. Entonces, esta es una forma de hacer de una onda estacionaria. Ahora, una vez dicho esto, podemos ver que fácilmente que la distancia entre nodos adyacentes y la distancia entre antinodos adyacentes viene siendo la misma, ya que como nosotros nos dan que la distancia que hay entre antinodos adyacentes, o sea, esta distancia de aquí, son 15 centímetros, que precisamente es la mitad de una longitud de onda, como podemos ver de aquí, es la mitad de lo que hay acá, que vendría siendo entonces lambda medios. Eh, la misma longitud es la que hay de aquí a acá. Entonces, simplemente estas dos longitudes son iguales. Y el ítem A nos pide calcular eso, pero que gracias a las propiedades de estas ondas podemos ver que son iguales. Por lo que concluimos que la distancia entre nodos adyacentes es la misma que la distancia entre antinodos adyacentes. Y concluimos que son también 15 centímetros o 0.15 metros. Ahora, en el ítem B nos piden calcular la longitud de onda y como hemos dicho acá, podemos partir de ese resultado para calcularla. Como hemos dicho, la distancia entre nodos adyacentes es la mitad de la longitud de onda. Despejando de esto, de esta ecuación de aquí, podemos fácilmente encontrar cuánto vale la longitud de onda. Simplemente multiplicamos por 2 ambos lados y tenemos que la longitud de onda son 0.3 metros. Ahora, para encontrar la amplitud de las ondas viajeras, sabemos nosotros que, bueno, como hemos dicho antes, la onda viajera se conforma de dos ondas, las cuales suman sus amplitudes. Entonces, por lo tanto, las ondas viajeras, al ser una onda estacionaria, tenemos que sus amplitudes vendría siendo la mitad de la amplitud resultante de la onda que estamos viendo. Entonces, por esto podemos ver que ya nos dan la amplitud acá arriba, que nos dicen que es 0.850 centímetros, y lo único que hacemos es coger este resultado y dividirlo entre 2, y obtenemos la amplitud de cada onda viajera. Ok, y vamos a pasar a cuánto es la rapidez de las ondas viajeras. Nosotros de teoría sabemos que la velocidad es igual a lambda por frecuencia, o sea, longitud de onda por frecuencia. Que la longitud de onda la hemos calculado arriba, sin embargo, la frecuencia no nos la da directamente el problema, por lo que podemos encontrar una ecuación que nos relacione la frecuencia junto con el periodo. De esta forma, podemos ver que la ecuación de frecuencia y periodo nos da esto que necesitamos, que simplemente es que la frecuencia es la inversa del periodo. El periodo sí nos lo dan, entonces lo único que hacemos es reemplazar aquí y podemos ver que esto en unidades del sistema internacional son 13.33 Hz, que Hz son segundos a la -1. Y esta vendría siendo la frecuencia. Una vez tenemos esta frecuencia, podemos reemplazar, ya que tenemos también la longitud de onda lambda, y encontraremos la rapidez, que haciendo simplemente reemplazando, nos dan estos valores y encontramos que la rapidez de la onda son 4 metros sobre segundo. Ahora, para el ítem C, nos piden encontrar las rapideces transversales máxima y mínima en un antinodo. Voy a explicar qué se trata esto de rapideces transversales máxima y mínima.
Para esto me voy a apoyar en la simulación que he hecho. Vamos a ver que, bueno, primero tenemos que ubicar el antinodo que nos piden y para encontrar la rapidez máxima y mínima podemos echarle un poquito de ojo y podemos ver que eh, en este caso la velocidad siempre será máxima cuando la partícula, si cogemos una partícula aquí que esté en un antinodo, pase justamente cuando la onda tenga amplitud cero, es decir, justo en la mitad de la trayectoria. Esto quiere decir que en esta parte de aquí vendría siendo la velocidad máxima. Y si podemos ver también podemos calcular la velocidad mínima, ya que como podemos ver cuando la partícula se aproxima a la amplitud igual a cero, esta aumenta su velocidad y cuando esta se aproxima a su amplitud máxima va desacelerando. Por lo que cuando llegue a este punto de acá arriba, la partícula va a tener una aceleración igual a cero y una velocidad igual a cero también. Lo que va a hacer es que esta partícula sube, sube, va desacelerando, llega aquí a cero y cambia el vector velocidad de dirección y va a empezar a bajar aquí. Entonces en esta parte de aquí la partícula va a estar en una velocidad igual a cero, que como podemos ver nos piden esto. Entonces para calcular esto nosotros sabemos de teoría que para una onda en un movimiento armónico simple, en este caso estacionaria, podemos usar la siguiente ecuación, que es la ecuación de velocidad máxima, que simplemente es multiplicar la amplitud por la frecuencia angular. Mucho ojo que esta no es la frecuencia normal, sino la frecuencia angular que se denota con W, pero se relaciona con la frecuencia normal eh, por esta ecuación que está aquí. W es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces, como ya conocemos la frecuencia, podemos encontrar la frecuencia angular. Además, tenemos también cuánto vale la amplitud y podríamos reemplazar. Entonces, encontrando la frecuencia angular, reemplazando con lo que teníamos, encontramos que esta tiene un valor de 83.78 radianes por segundo a la menos 1. Y reemplazando esto de aquí ya con la frecuencia, podemos encontrar la velocidad máxima que nos da esto de aquí, que nos da 0.712 metros sobre segundo. Ahora, para encontrar la rapidez transversal mínima, como hemos dicho, va a llegar un punto de la onda en el que esta se tiene que frenar para cambiar su dirección, que es este punto de ahí. Entonces, esta velocidad aquí va a ser igual a 0 metros sobre segundo, que tiene bastante sentido físico con lo que hemos hablado anteriormente. Ahora, por último, el último ítem, tenemos que nos pide encontrar la distancia mínima entre un nodo y un antinodo. Bueno, este lambda cuartos vamos a ver de dónde sale, lo voy a explicar justo ahora. Podemos ver acá en la imagen que, bueno, como hemos dicho, la distancia entre este antinodo y este antrinodo es lambda medios. Sin embargo, podemos notar fácilmente que la distancia que hay de aquí a aquí, que es la que nos piden encontrar entre un nodo y un antinodo, es la mitad de esta distancia de aquí. Como esta distancia es lambda medios, entonces nosotros lo que vamos a hacer es sacarle la mitad de esa distancia. Entonces lo dividimos entre 2, que nos daría igual a lambda cuartos por la regla de la oreja. Este pues simplemente se multiplica con este y ya. Entonces esta distancia de aquí me diría lambda cuartos, que es lo que queremos encontrar. Además, como ya hemos encontrado la longitud de onda, lo único que hacemos es reemplazar la longitud de onda que teníamos y dividirla entre 4, que es lo que hicimos justamente aquí. 0.3 metros, que es la longitud de onda, sobre 4, que nos da esta distancia de aquí, que es la distancia mínima entre un nodo y un antinodo, que son 0.0750 metros. Y con esto resolvemos el problema. Vamos a ver a la simulación para ver que esto tiene sentido con lo que está pasando aquí. Como podemos ver, la longitud la amplitud de la onda, nos habían dado que la amplitud de la onda es 0.85 centímetros. Y aquí podemos ver que es de acuerdo a esto, ya que por aquí queda 0.85 centímetros, que es la amplitud que hay de esa parte de aquí. Muy bien. Además nos habían dicho que la distancia entre un antinodo a otro son 15 centímetros, que es lo que está aquí, 0.15 metros, que es igual. Y aquí podemos ver, pues también está con el mismo periodo.
Y esta vendría siendo el fenómeno físico que hemos calculado y podemos ver que tiene las mismas propiedades que nosotros hemos dicho. Aquí en este caso, aquí la partícula que hemos explicado llega a velocidad cero, aquí una velocidad máxima. Y aquí también tenemos la distancia entre un nodo y un antinodo. Y podemos ver que todo concuerda con lo que hemos calculado. Así voy a concluir el video. Muchas gracias por su atención y espero que haya quedado muy claro. Gracias.